Hoy vamos a hablar, hermanos, de esa, yo le titulé en esta tarde, en esta noche, al mensaje, hermanos, le titulé la agonía de Cristo en el Getsemaní, ¿sí? Vamos a ir, Mateo capítulo 26, versículos 36, hermanos, al 46. Si usted encuentra el pasaje, póngase sobre sus pies. Vamos a estar leyendo este pasaje de la Escritura. Lo hacemos en reverencia al Señor que está en medio de nosotros, a la palabra del Señor. Si lo tiene listo por ahí, hermanos. Amén. Yo le voy a invitar para que usted me siga con su vista, hermanos. Yo lo voy a leer en voz alta lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra que traes a nuestras vidas, Señor. Esta poderosa palabra, Señor, esta maravillosa historia escrita, Señor, en la humanidad, mi Dios, en la cual tu Hijo amado vino a esta tierra, Señor, para darnos salvación, mi Dios, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo pongo en tus manos, Señor, esta palabra. Yo te ruego que quites todo estorbo de en medio de nosotros y nos des la sabiduría, el entendimiento para entender lo que tú estás hablando en esta noche, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, ayúdanos, mi Dios, a poder ver, mi Señor, a entender con nuestros ojos de la fe, nuestros ojos espirituales, Señor, lo que tú hiciste, Señor, mi Dios, lo que tú pasaste en la cruz del Calvario, Señor, mi Dios, que tú estuviste, Señor, ahí en la cruz, mi Señor, que tú fuiste, mi Dios, con un propósito definido y especial, Señor. Yo te ruego, mi Dios, ayúdanos a entender en nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, puede tomar su lugar un momento. Yo quiero hablarle en esta noche de la agonía de Cristo en el Getsemaní. Por ahí, Daniel, si tuviéramos el video listo, yo quisiera que prestara atención al video, hermanos, que se va a estar proyectando en pantalla. Gracias, Dios. Gloria a Dios. El Getsemaní, hermanos.
Así es, hermano. Esto es algo gráfico de lo que Cristo pasó en el huerto del Getsemaní. La Biblia lo describe como una agonía a la que Cristo tuvo que enfrentar en aquel huerto, hermanos. En el libro de Mateo, hermanos, si nos vamos un poquito más atrás, la Biblia nos dice en el capítulo 26, en los versículos 17 al 29, nosotros vemos a Jesús y a sus discípulos en el aposento alto, participando de la cena del Señor. Ahí ellos estaban celebrando la Pascua, hermanos. Y mientras todos ellos participaban, hermanos, en esa cena, el Señor hizo una revelación que a lo largo de todo su ministerio, de los años que Él llevó en su ministerio, hermanos, había estado ahí oculto, pero que ninguno en ninguna forma se había percatado, se había dado cuenta. Incluso cuando Él revela lo que en esa cena, lo que había acontecido, hermanos, o lo que venía sucediendo en medio de todos ellos, incluso muchos de sus discípulos ni siquiera, o los discípulos no se percataron de lo que Cristo les estaba revelando. Ahí en esa cena, la Biblia nos dice que Cristo dijo: uno de ustedes me ha de entregar. Él reveló, hermanos, que a lo largo de los 3 años que el Señor Jesucristo predicó, entre los 12 discípulos se estaba forjando el corazón, o más bien el corazón de uno de esos discípulos estaba siendo alimentado de lo que había en él, y se estaba formando, hermanos, un rebelde, un traidor, uno que iba a entregar en manos de los enemigos de Cristo. Así lo veían ellos, ¿verdad? En manos de los religiosos, de los fariseos. Se estaba formando en los 12 discípulos un traidor, que era Judas el Iscariote. Y él les dice: uno de vosotros me ha de entregar. Había permanecido oculto durante muchos años. El Señor Jesús no es que no se hubiese dado cuenta, hermanos, sino que Cristo ya lo sabía, pero era necesario. Él incluso lo menciona diciendo: era necesario que acontezca, pero hay de aquel que por el cual Cristo fue entregado a la cruz. Hermanos, Judas Iscariote fue aquel traidor. Él entregó a Cristo a los fariseos, y Jesús lo puso en evidencia en aquella cena en el aposento alto. Ahí, hermanos, en ese aposento, ahí también fue donde quedó instituida la cena del Señor, o la Santa Cena. ¿Sí? Cuando todos los discípulos en la cena de la Pascua estaban participando de la cena, y ahí el Señor les dijo o les habló acerca de este acontecimiento. Ahí Él les dijo y les expresó, hermanos, lo que había de suceder con Él, diciéndole a partir del versículo 26, diciendo: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego dice la Biblia en el versículo 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aún en la mente de los discípulos no estaba claro lo que Cristo les estaba hablando, pero Cristo ya les estaba revelando y les estaba haciendo evidente que Él iba a ir a la cruz. ¿Y de qué manera iba a morir? Diciendo: mi cuerpo será destrozado en ese Calvario, pero también derramaré mi sangre para el perdón de los pecados y para sellar el nuevo pacto que habrá en la sangre de Cristo Jesús. Él ya estaba hablando, hermanos, de lo que venía a acontecer. Ahí en esa noche, hermanos, en la cena de la Pascua, Cristo se estaba ofreciendo como el cordero sin mancha y sin contaminación, del cual Isaías 53 hablaba, profetizando como el cordero que fue al matadero enmudecido, sin palabras. Hermanos, cuando usted lleva a un corderito a la muerte, hermanos, los corderos no hacen ruido. Muy a diferencia de los cerdos. No sé quién ha estado cuando un cerdo se lo van a hacer carnitas, hermanos. El cerdo comienza a chillar, dicen por ahí, ¿verdad? Y hace un escándalo mientras él está muriendo. Pero el cordero, hermanos, cuando comienza a desangrarse, no emite ni un solo ruido. Él callado, enmudecido. Y la Biblia dice en Isaías 53
que de esa manera Cristo iría a la cruz, a la muerte, como un cordero, en silencio, no iba a emitir palabra, porque Él sabía la misión a la cual Él iba a cumplir a la cruz del Calvario. En Mateo capítulo 26, versículo 30, hermanos, el evangelista nos dice que lo último que hicieron en el aposento alto fue cantar un himno. Dice el versículo 30 del capítulo 26, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron con rumbo al monte de los olivos. Antes de salir al término de la cena del Señor, ellos cantaron un himno a Dios, hermanos, y era muy común entre los judíos que celebraban la Pascua, hermanos. Era muy común que entonaran cánticos, hermanos, himnos, y uno de esos himnos que ellos entonaban, muy común entre ellos, era el Salmo 118. Y en ese salmo, hermanos, el último de los salmos que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua, este salmo comienza y termina diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno, dice el salmo, porque para siempre es su misericordia. Fíjese lo que ellos cantaban antes de salir rumbo al monte de los olivos, hermanos. Cantaban diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es muy probable, hermanos, que estas palabras estuvieran resonando en la mente del Señor cuando partieron rumbo al Getsemaní. Algunos comentaristas lo creen de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Porque fíjense cómo entonaban el canto diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios derramada sobre el mundo, sobre la humanidad, hermano, pero que esa misericordia recibida, hermanos, en la gracia de Dios, iba a tener un precio, al precio de sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos dice, hermanos, que salieron y partieron rumbo al monte de los olivos. Los estudiosos dicen, hermanos, que el huerto de Getsemaní, posiblemente, hermanos, que lo más probable era que estaba al pie del monte de los olivos, ¿sí? Él partió, y dicen también los comentaristas que seguramente Jesucristo había orado ya muchas veces en ese huerto, que ese huerto posiblemente le pertenecía a algunos de los discípulos o algunos de aquellos que le seguían, y que en otras ocasiones Cristo había tenido la oportunidad de ir al huerto de Getsemaní a orar, ¿sí? Él en otras ocasiones había estado ahí en ese huerto. Hermanos, yo quiero mencionarles algo, tres aspectos muy interesantes a lo largo de esta historia del Getsemaní. Aquí, hermanos, comenzó partiendo desde la última cena, hermanos, comienza la partida de Cristo hacia el Calvario. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos dice que en el Getsemaní Cristo vivió un tiempo de grande agonía, de grande tristeza, de grande angustia, hermanos, estando orando ahí en el huerto de Getsemaní. No sé, hermanos, sugiere si tuvieran una botellita de agua por ahí que me hicieran llegar. Sí tenemos, mire, nomás que no la veía. Muy bien, hermanos, nos dice uno de esos primeros aspectos, hermanos, interesantes, es el Getsemaní. Hermanos, la palabra Getsemaní tiene un significado interesante. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite. Los estudiosos dicen, seguramente en ese lugar todavía existían unas prensas que utilizaban, hermanos, para aplastar el producto de donde salía el aceite, los olivos, hermanos, para que sacar todo ese que era el aceite, ¿sí? Entonces, qué interesante, hermano, porque Cristo estaba padeciendo su angustia, estaba padeciendo toda aquella agonía, hermanos, como en una prensa. Era una prensa de emociones, de angustias, de agonía en el huerto de Getsemaní.
Cristo estaba yendo hacia el Getsemaní, hermanos, con un propósito específico. Este huerto hacía referencia a esas prensas, hermanos, donde el olivo era machacado. Cuando Cristo llegó al Getsemaní, hermanos, Él repentinamente pareciera, hermanos, al llegar ahí, estar abrumado ante la realidad de que en unas horas más que transcurrieran, sería triturado por una ira sin misericordia, para hacer posible que hoy los creyentes disfrutáramos de la misericordia sin una gota de ira. Hermano, el Señor Jesucristo estaba abrumado. Momentos antes ellos estaban cantando: alabad a Jehová porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hermanos, pero esa misericordia eterna iba a tener un precio bien alto, hermanos, que Cristo iba a pagar en la cruz del Calvario. Cristo estando ahí en el huerto, hermanos, al acercarse al huerto donde muchas veces antes había orado al Señor, a su Padre, ahora Él estaba entrando a ese huerto y lo empezó a abrumar una tristeza, una agonía, un dolor, una angustia en su corazón, hermanos. Y en su cabeza pasaba aquel canto que ellos cantaban diciendo: alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Tan pronto llegaron al huerto, hermanos, algo comenzó a suceder en el corazón de nuestro Señor. Mateo capítulo 26 versículos 36 y 37 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hermanos, la Biblia dice que cuando se fueron acercando al huerto, dejó a parte de sus discípulos ahí en un punto y luego les dijo a sus más allegados, aquellos que habían estado con él en el monte de la transfiguración, aquellos discípulos que habían vivido tan cerca de Cristo momentos importantes en la vida de su ministerio, lo que fue Pedro, lo que fue Juan y lo que fue Santiago. Él los tomó y avanzó aún más adelante y llegando a un punto les dijo: ustedes espérenme aquí, oren por mí, eleven a Dios oración entre tanto que yo voy allá a orar a mi Padre. Él, hermanos, había encontrado en esos tres discípulos unos amigos, discípulos, hermanos. Él como hombre, como ser humano, en la angustia, en la aflicción, hermanos, en la agonía que él estaba viviendo. Él, hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha tenido un tipo de esta angustia, donde pareciera que todos se marchan de alrededor, donde lo único que se mira es oscuridad, hay angustia, parece que lo acecha la muerte, parece que lo acecha, hermanos, las tinieblas. No sé si en algún momento se ha sentido de esa manera, donde quisiera que estuviera a su alrededor los hermanos, aquellos hombres que oran, que son valientes, que quisiera que estuvieran a su lado orando por usted, pero en ese momento no hay nadie más que usted y Dios, su Padre. Ahí estaba Cristo, no había nadie a su alrededor, solamente estaba Él y estaba su Padre en el huerto del Getsemaní. El texto paralelo, hermanos, a esta escritura en Marcos capítulo 14, 33, dice literalmente que el Señor comenzó a llenarse de horror y de angustia. Tan profunda era la tristeza de Cristo, hermanos, que expresó en el versículo 38: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermano, recuerda Elías cuando salió huyendo de aquella mujer Jezabel en el desierto, atravesando, y de repente cae entre la arena, hermanos, y luego le dice al Señor: mejor sería para mí morir, ¿por qué no me quitas la vida? Hermano, Cristo estaba enfrentando un proceso, estaba enfrentando, hermanos, esa preparación a lo que venía del Calvario, y él, hermanos, ahí estaba la angustia, la tristeza, el horror, la agonía. Era algo tremendo lo que estaba aconteciendo, y el Señor Jesús expresa: mi alma está muy triste hasta la muerte.
En el Getsemaní, hermanos, Cristo les habló a sus discípulos para enseñarles algo muy importante que usted y yo debemos de aprender, hermano. Y que constantemente lo repetimos y no nos vamos a cansar de hablarlo y de repetirlo. Pero Cristo enseñó una verdad tremenda a sus discípulos en aquella noche. Unas palabras Él les externó a sus discípulos y les dijo: velad y oráis para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él les estaba externando, hermanos, lo que él estaba viviendo en ese momento. La carne, la humanidad, hermanos, de Cristo estaba enfrentando la angustia, el horror, la agonía de ese momento, hermanos. Y Él les dice: lo único que nos resta a nosotros, a los discípulos, a ustedes, es velad y orad. Oren, no se cansen de orar, no se cansen de buscar a su Padre, no se cansen de buscar a Dios, porque el Espíritu verdaderamente quiere obedecer a Dios, pero nuestra carne no lo quiere. La carne no quiere pagar el precio de la cruz, hermano. La carne no quiere pagar el precio, hermanos, que Cristo en ese momento estaba por comenzar a pagar hacia la cruz del Calvario. Qué tremendo era esto, hermanos. No nos cansemos de orar, de velar. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos aún previo a la cruz del Calvario. Él, hermanos, como cada noche, como cada amanecer, Él se iba para orar, se apartaba y comenzaba a orar a su Padre. Y previo a la cruz no cambiaron las cosas. Él se fue al huerto que muchas veces había estado orando a Dios, a su Padre, y ahí fue y llegó delante del Señor. Hermano, van a venir procesos, van a venir, hermanos, momentos, pruebas, adversidades, pero usted debe de saber que nunca, ante nada, usted nunca debe de faltar a su Getsemaní. Usted debe de siempre de correr a su huerto para buscar a Dios, a su Dios, al Padre, al único que puede levantarlo, fortalecerlo, al único que puede darle nuevas fuerzas para poder hacerle frente al Calvario. La vida cristiana. Jesús vino a este huerto, hermanos, en busca del fortalecimiento de su alma para la recta final del plan divino y eterno de salvación para el ser humano. El Getsemaní, la prensa de aceite, hermanos. Cristo estaba ahí, en ese lugar, preparándose para ser destrozado por la ira de Dios, camino al Calvario. Qué tremendo. Y quiero mencionar, hermanos, en esta historia el segundo aspecto para mí muy importante: la copa que Cristo tenía que beber. Él externó en su oración, hermanos, Él expresó en esa angustia, en esa agonía, Él expresó, hermanos, lo que había de venir diciendo en su oración: Padre mío. Él estando ahí en el Getsemaní, hermanos, sufriendo, le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Fíjese usted, hermanos, que la copa tiene un símil, una representación o una tipificación importante. La Biblia nos dice en el Apocalipsis que en el periodo, hermano, que vendrá un periodo de la ira de Dios, y está representado en 7 copas de la ira de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo le estaba diciendo al Padre: si pudiera pasar de mí esta copa. En el Antiguo Testamento, hermanos, la copa era una figura que se usaba para señalar la ira de Dios contra el pecado del hombre. En el Salmo 75, versículo 8 dice la palabra: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y lo beberán todos los impíos de la tierra. En Isaías 51, 22, hermanos, la Biblia se refiere al castigo de Dios sobre la impiedad del hombre como un cáliz de aturdimiento y de ira. Y en Jeremías 25, 15, Dios mismo lo describe como la copa del vino de su furor. Hermano, Cristo estaba diciendo: si pudiera pasar de mí esta copa, si pudiera pasar de mí, que tú derrames tu ira sobre mí.
En su humanidad, hermanos, en la angustia que él estaba sufriendo, él externaba esta oración. Así que no era, hermanos, la perspectiva de la muerte lo que le llenaba de horror a Cristo. Cristo no tenía miedo a morir. Él no tenía miedo a ir a morir, a perder la vida, hermanos. Él lo que causaba aquella agonía en su interior era que la copa de la ira de Dios se iba a derramar sobre él, para que entonces la misericordia de Dios, que es eterna, fuera derramada sobre nosotros. Qué tremendo lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. Él no tenía miedo a morir. Él no tenía miedo, hermanos, a perder su vida, sino que él sabía que había de tomarse esa copa de la ira hasta la última gota, por amor de todos aquellos a quienes vino a salvar. Él vino a salvarnos a usted y a mí. Y él, hermanos, tenía que beber aquella copa de ira. La Biblia nos deja ver que la angustia que Cristo sufrió, hermanos, fue tan grande que enfrentó un proceso clínico denominado hematidrosis. La hematidrosis, hermanos, pasa cuando una persona está bajo tensión o estrés extremo, y al congestionarse los vasos sanguíneos cerca a las glándulas sudoríparas a causa del gran estrés, entonces comienza a escaparse, hermanos, en combinación con el sudor. La Biblia nos dice que Cristo comenzó a sudar gotas de sangre. Era tanto el estrés, hermanos, la angustia que él estaba viviendo, que comenzó a padecer esta hematidrosis. Los episodios, hermanos, suelen estar precedidos por unos dolores intensos de cabeza y unos dolores estomacales en el estómago, hermanos. Quiere decir que Cristo estaba ahí arrodillado delante de su Padre. Su cabeza estaba por estallarle. Sus órganos en su abdomen, hermanos, estaban tan tensos, hermanos, que le dolía, y comenzó a sudar unas gotas que transpiraba por todo su rostro. Era grande la angustia y la tensión que Cristo estaba padeciendo en el Getsemaní. Al leer la oración que Jesús clamó en Getsemaní, hermanos, nos surge una pregunta. ¿Respondió Dios el Padre la oración de Dios el Hijo en el huerto de Getsemaní? Él le dijo: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa. Muchos pudieran decir: no fue así, porque Cristo fue a la cruz. Cristo terminó muriendo en la cruz del Calvario. Pero claro que Dios respondió la oración de Cristo en el Getsemaní. El mismo Cristo declaró en una ocasión, hermanos, que el Padre siempre lo escuchaba, según Juan capítulo 11, versículo 42. Y el autor de la carta a los Hebreos nos hace una evidente referencia a lo que sucedió en esta ocasión. Y él dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. El Padre siempre escuchó a su Hijo cuando él clamó. El Padre siempre respondió cuando Cristo vino a orar y a clamar a su Dios, a su Padre. Pero la respuesta de Dios, hermanos, no fue librarlo de la cruz, porque eso tenía que acontecer, sino que la respuesta del Padre fue fortalecerlo física y espiritualmente para que pudiera seguir adelante con la obra de la redención, a pesar del alto costo que tendría que pagar por ello. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Lucas capítulo 22, versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo al Señor Jesucristo para fortalecerlo. Hermanos, Cristo estaba en una agonía tremenda. A lo mejor si alguno de nosotros hubiese estado ahí, hermanos, hubiéramos muerto por todo el estrés y la tensión que Cristo estaba sufriendo. Pero Cristo no fue así. Vino aquel ángel en respuesta de Dios a su clamor, y dice la Biblia que lo fortaleció, lo llenó de fuerza espiritual, fortaleció su cuerpo físico que estaba padeciendo la hematidrosis, fortaleció su espíritu que estaba siendo enfrentado por la lucha entre la carne y el espíritu. Y entonces lo fortalece aquel ángel a Jesús.
Dios Padre respondió a la oración de Cristo, no para librarlo o aliviar el sufrimiento de Jesús, sino fortalecer al Señor, que pudiera proseguir su camino hacia una angustia mucho mayor. Es por eso, hermanos, que en el resto del relato del Evangelio vemos al Señor enfrentando con resolución la avalancha de crueldad que tuvo que soportar a partir de ese momento, desde su arresto hasta su crucifixión. Él fue fortalecido en el Getsemaní. Hermanos, muchos de nosotros debiésemos de tener un Getsemaní, porque van a venir las pruebas, van a venir los momentos de adversidad, van a venir momentos de lucha, hermanos, momentos donde nos van a rodear las tinieblas, la muerte misma va a respirarnos a un lado, y usted y yo debemos tener un Getsemaní listo para salir corriendo y clamar a nuestro Padre. En el Getsemaní, hermanos, Cristo sufrió la agonía, pero también Él recibió la respuesta del Padre que Él clamó en ese momento. Él necesitaba aquella fuerza, Él necesitaba ser fortalecido, Él necesitaba ser levantado. Muchos, frente a la adversidad, los problemas, las necesidades, hermanos, se prefieren mejor sumergirse en la angustia, la depresión, antes de salir corriendo al Getsemaní a clamar a Dios. Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida. Dios, yo estoy listo. Aquí está mi corazón. Yo sé que son duros, son tremendas las luchas que estoy viviendo, pero también sé que tú puedes fortalecerme, así como lo hiciste con Cristo en aquel Getsemaní. Hermanos, el Getsemaní no solo estuvo lleno de angustia y de horror, sino también de gloria de parte del Padre. Porque ahí, hermanos, manifestó el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, manifestó su gloria para fortalecer la vida del Señor Jesucristo rumbo a la cruz del Calvario. Y quiero terminar, hermanos, en un tercer aspecto muy importante que vemos en el relato del Getsemaní. Cristo fue el más grande ejemplo de obediencia. Cristo fue el más grande ejemplo de obediencia. Sufriendo el Señor la agonía de saber que su cuerpo sería destrozado, hermanos, y aún sabiendo que había de beberse la copa de la ira del Señor sobre el pecado de la humanidad, Cristo termina su oración en el Getsemaní expresando sometimiento y obediencia plena al Padre. Él le dice al Señor: no sea como yo quiero, Padre, sino como tú. Y dice que una vez más Él regresó y oró al Señor y le dice: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y una tercera vez Él oró al Señor y le dice: Señor, si no se puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo, hermanos, fue obediente, aún estando, hermanos, por comenzar el sufrimiento del Calvario hacia el Gólgota. Glorioso fue nuestro Salvador, que estando en la condición de hombre, hermanos, se humilló a sí mismo, dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, hermanos, vino, dice la Escritura, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. ¿Cuántos son obedientes a Dios? Levante su mano, hermanos. Debemos ser obedientes a Él, porque Él se hizo obediente hasta la cruz del Calvario. Aún sufriendo la agonía y el sufrimiento, Él, hermanos, prefirió obedecer a su Padre. Él estuvo dispuesto a beber esa copa de la ira de Dios para poder traer sobre la humanidad el perdón y la redención de sus pecados. Y quiero concluir. El Getsemaní, hermanos, fue el lugar donde Cristo sufrió la agonía del padecimiento que había de enfrentar, donde vislumbró la copa de la ira de Dios derramada sobre Él en la cruz del Calvario para beneficio de los mortales. Pero habiendo encontrado el fortalecimiento divino,
Él se hizo obediente para emprender su travesía hacia el Gólgota, hacia el Calvario. Hermanos, la Biblia dice que Él se puso de pie después de haberle orado al Señor: no se haga mi voluntad, sino tu perfecta voluntad. Y se encaminó hacia sus discípulos y les dice: pónganse en pie, porque ahora viene el que me ha de entregar. Y dice que la Biblia que a la distancia se veía un grupo de hombres con antorchas, con palos, con espadas, hombres soldados y hombres civiles que venían por él, como si él fuera un ladrón, como si él fuera, hermanos, un traficante, como si él hubiera sido un pecador de lo peor. Vinieron aquellos vándalos para recogerlo y llevárselo a la fuerza. El ser más especial y más hermoso en el universo estaba siendo apresado como el hombre más maldito e inmundo en la humanidad. Y lo hizo por usted y por mí. Bendito Getsemaní. Porque ahí en el Getsemaní, hermanos, Cristo fue fortalecido para cumplir con su propósito hacia la cruz del Calvario. Póngase sobre sus pies, amado hermano. Yo no sé si en esta noche alguno de nosotros está pasando por aquellas pruebas, hermano, que nos hacen ir corriendo a nuestro Getsemaní. Pero yo creo firmemente que esta noche, hermanos, es una noche especial. Es una noche que usted y yo, hermanos, podemos tomarnos la oportunidad, hermanos, de ir como a lo mejor usted ya tiene ese Getsemaní en su vida, de ir a su Getsemaní a orar. Pero si no lo tiene, hoy es el momento, hermanos, preciso, indicado de Dios, para que usted comience a correr, a ir a su Getsemaní, a clamar a Dios con todo su corazón. Yo no sé, hermano, si usted está padeciendo alguna necesidad, alguna adversidad. Tal vez usted se encuentra en angustia, en enfermedad, en necesidad. Usted dice: yo ya no aguanto más en mi casa, todo se está desmoronando a pedazos. Yo he tratado de solucionar, de traer una solución, de tomar medidas, pero lo único que pasa es que cada vez que toco algo, comienza a desmoronarse a mi alrededor. Tal vez su matrimonio, tal vez sus hijos, su familia, cada vez más se sumergen en las drogas, se pierden en lo que el mundo está ofreciendo, en los placeres de la vida. Hoy Cristo está aquí, hermanos. Hoy el Padre está aquí y Él quiere darle las fuerzas. Él quiere levantarlo. Él quiere darle nuevas fuerzas en su vida cristiana. Hermano, la oración traerá fortaleza, traerá, hermanos, tranquilidad a su corazón y le dará las fuerzas para continuar su camino en su carrera cristiana, en ese mensaje que le hablé hace un par de domingos, en ese camino hacia la cruz que todo cristiano atraviesa, hermanos, en el camino hacia el Señor. ¿Por qué no se toma un tiempo, hermanos, para orar? Si usted quiere venir a este altar, al Getsemaní, hermanos, ¿por qué no viene? Yo quiero, hermanos, hacerle ese llamado: venga a este altar, venga aquí, póngase de rodillas delante de Dios, así como cuando Cristo fue al Getsemaní. Dígale, dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho, mi hermano. Dele gracias a Cristo por lo que Él ha hecho en su vida, en su carrera cristiana. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, tal vez ya no estuviésemos si la misericordia de Dios no se hubiera derramado sobre nosotros. Hermanos, hoy es el tiempo para salir a Getsemaní, para correr a Él, para correr al Padre y decirle: ya no aguanto más, Señor, estoy afligido, estoy en angustia, estoy en necesidad, necesito que tú me fortalezcas. Si usted está ahí en su banca, si no pasa a este altar, levante sus manos al cielo y dígale al Señor: aquí estoy, fortaléceme, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias, mi Dios, porque hemos entendido que lo que tú pasaste en aquel huerto, hermanos, fue una angustia tremenda, Señor, pero que tú no te hiciste hacia atrás, tú fuiste hacia adelante, Señor, hacia lo que tú venías a hacer, mi Dios. Y aunque el sufrimiento iba a ser difícil de tolerar,
Tú fuiste a la cruz del Calvario. Tú decidiste beber la copa, Señor, de la ira de Dios. Oh, mi hermano, levante al Señor su voz, abra sus labios. En el huerto del Getsemaní el Señor clamó, el Señor oró, el Señor levantó su oración, hermano. Levante su oración delante de Dios. Venga delante de Dios y dígale: aquí estoy, Señor, fortaléceme. Si tú no haces algo hoy, Señor, yo no sé qué pueda pasar más adelante, pero yo lo que sí sé es que tú puedes fortalecerme. Señor, nosotros sabemos que tú puedes fortalecernos, mi Dios. Si usted viene en enfermedad, si usted viene en angustia, usted entréguele al Señor, al Padre, lo que usted está enfrentando. Usted dígale: Señor, yo estoy dispuesto, Señor, yo aquí está mi corazón, yo quiero ser obediente, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Toma el control, Señor, en mi vida. Toma el control, Señor, en todo lo que soy, en todo lo que hay en mí. Yo quiero que seas tú en medio de nosotros, Señor. Yo quiero que seas tú, Señor, en medio de mi vida, en medio de mi casa, Señor, en mis hijos, en mi esposa, Señor. Que seas tú, Señor, en medio de mi ministerio, Señor. Que seas tú, Dios, en medio de mi vida. Mi Dios, que todo gire en torno a ti, mi Dios, porque solamente tú puedes traer, Señor, paz a mi corazón. Solamente tú puedes fortalecer mi corazón. Solamente tú puedes fortalecer mi vida, Señor. Amado hermano que está en su casa, tal vez usted está enfrentando esa agonía en la prueba que usted está atravesando. A lo mejor usted está viviendo situaciones adversas. Hoy Cristo, hoy el Padre quiere fortalecerle, quiere levantarle, quiere darle nuevas fuerzas para que usted siga adelante en su carrera cristiana. Oh, mi hermano, si usted necesita nuevas fuerzas para continuar, yo le invito para que levante sus manos al cielo. Si usted necesita fuerzas para seguir adelante, levante sus manos al cielo. Yo quiero invitar a los líderes que están aquí en esta noche que volteen a su alrededor. Si miran una persona con sus manos levantadas, corra a acercarse a esa persona, abrazarle y dígale al oído: el Señor está contigo, no desmayes, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar solo, Él va contigo a tu lado, Él va a fortalecerte, Él va a darte nuevas fuerzas para continuar. Aquí está la presencia de Dios, hermano. Aquí está su Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros, hermano. Aquí está su presencia. Oh, bendito Cristo, bendito Señor. Levante su oración al Señor, levante su clamor, levante su oración ahí en su casa. Si usted está enfermo, está atravesando por una situación adversa, levante sus manos al cielo donde se encuentre y dígale al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Tú tienes el control, tú puedes obrar, tú me puedes dar fuerza, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Aquí está su presencia, amado hermano. Qué glorioso el Getsemaní. Qué glorioso, Señor. Tú ibas, mi Dios, llegaste a ese lugar con ese sufrimiento y esa agonía, pero cuando te levantaste y saliste rumbo al Calvario, ibas fortalecido en el Señor. El Señor, el Padre, te había fortalecido. Oh Señor, qué glorioso Getsemaní, qué gloriosa es tu presencia, Señor, en medio de tus hijos. Así como Cristo así fue obediente a la cruz, así nosotros queremos convertirnos en hijos obedientes, Señor, en medio de toda prueba, en medio de toda lucha. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, porque tú has estado en medio de nosotros y nos has fortalecido. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Te adoramos, Jesús.